Bueno, pues seguimos hablando de composición y agregación y en este nuevo vídeo vamos a hablar de lo que se conoce como composición débil o agregación. Por composición débil no se le suele llamar, en realidad se le suele llamar como agregación. Si recordamos el anterior vídeo estuvimos hablando de la composición, que también era conocida como composición fuerte. Y insistimos mucho en que los elementos no podían ser compartidos y su vida estaba ligada a la vida del objeto que es el todo, el objeto compuesto. Aquí la diferencia, la agregación, la diferencia con la composición, es que los componentes sí que pueden ser compartidos, ¿vale? Son instancias de objetos que pueden estar como miembros de varias clases a la vez, de varios objetos a la vez. Por lo tanto, la destrucción de esas clases no debe implicar la destrucción del objeto compuesto, no debe implicar que se destruyan sus componentes, porque puede que esté compartido por otras clases. Bien, veamos algunos ejemplos. Antes de empezar a ver los ejemplos, pues vemos que la representación es bastante similar, solo que el rombito, en vez de ser negro, es blanco o transparente. Bien, veamos aquí este caso. Tenemos un puerto que está compuesto por varios muelles. Cada muelle puede estar compuesto por pantalanes, por varios pantalanes, y los barcos atracan en los pantalanes. Por lo tanto, establecen relaciones temporales con los pantalanes, ¿vale? Se asocian temporalmente a los pantalanes. Este es un claro ejemplo de agregación. ¿Por qué? Y esto se ve sobre todo en el barco. El barco llega y de repente se asocia a un pantalán y cuando el barco zarpa, pues se desasocia del pantalán al que pertenece. Eso, si el barco desaparece, bueno, no va a desaparecer el pantalán por supuesto, y si el pantalán desaparece, el barco no se hunde, no muere, sino que simplemente pues ya no puede estar amarrado ahí, ¿vale? Pero el barco no tiene por qué desaparecer. Entonces, con el muelle pasa lo mismo. El muelle, pues los pantalones son flotantes y yo me los puedo llevar de un muelle a otro. A lo mejor un pantalón no está compartido por varios muelles, pero sí está claro que el pantalón, o sea, que desaparezca el pantalón no quiere decir, perdón, que desaparezca el muelle no quiere decir que desaparezca el pantalón. Y con el puerto lo mismo. Bien, damos otro ejemplo. Pensemos en un coche que puede pertenecer a una sola colección, ¿vale? Pero el coche puede ser confiado a uno o varios cuidadores. Incluso puede que no tenga un cuidador. Por lo tanto, la relación entre cuidador y coche pues tiene multiplicidad 0,1. O podríamos poner 0 mucho, ¿vale? Porque un coche no tiene por qué tener cuidador. Ahora, si el coche tiene cuidador, pues el cuidador tendrá aquí asociado su coche y puede tener varios coches, ¿vale? Entonces, aquí, si recordamos en la composición, la multiplicidad en la base era obligatoriamente 1, ahora no tiene por qué, ahora puede ser 0. El coche, pues, pertenece a una colección, a lo mejor solamente pertenece a una colección, no se puede compartir, ¿vale? Porque tiene un propietario y ya está, ¿vale? Solo una de una colección. Ahora lo que está claro es que si la colección desaparece, el coche no se fuma. El coche sigue existiendo. Otra cosa es que no está asociado a otros muchos coches, que son la colección, ¿vale? Eh, por lo tanto, no hay composición sin agregación. Y después la otra cosa importante es que el coche está asociado tanto a colección como a cuidador, es decir, es componente de dos clases. Si estuviéramos en una relación de agregación, perdón, en una relación de composición, pues esto no podría ocurrir, porque como hemos dicho antes, los elementos no son compartidos en las composiciones, pero en una agregación sí que se permite compartir. Bien, y veamos un último ejemplo en el que seguimos con los coches. El coche puede pertenecer a varios propietarios, ¿vale? Entonces puede ser de varias colecciones. Estamos en un coche, en multipropiedad, yo lo tengo al 50%, unos días lo uso yo, otros días lo usa el vecino. Bien, pues entonces
puede pertenecer a varias colecciones, con que la relación aquí ya no es de uno, sino es de uno a muchos. Eso es lo mismo que decir que el coche está siendo compartido varias veces en la misma agregación. ¿Vale? Repito, la diferencia... Pero bueno, la diferencia vamos a hablar en el siguiente vídeo. En la agregación, la relación es débil, porque los componentes pueden ser compartidos por varios compuestos, ¿vale? Se pueden compartir instancias entre distintas clases, y la destrucción del componente, la destrucción del compuesto no implica la destrucción del componente, como hemos visto en el caso del barco o del coche. El barco se destruye y no desaparece el puerto. Perdón, el puerto desaparece, se destruye, pero el barco no se hunde, ¿vale? Bien, pues en el siguiente vídeo vendremos y explicaremos y diremos algunas diferencias que existen entre composición y agregación y en el código que implica. Bueno, pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.